Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, lunes, nuevo análisis, 26 de mayo. Estamos a puntito de terminar el mes. Hemos tenido cierres semanales. Y bueno, hemos visto como hace 3 días, pues vimos el velón bajista del Bitcoin. Pues bueno, ya sea llamarlo lo que quieran llamarlo, pues que aranceles de Trump a Europa, recogida de beneficios, corrección para coger liquidez y irse para arriba. La realidad es la que es, y es que de momento, como no hemos roto por abajo de los 106.000, teníamos toda esta zona de aquí. Ahora vais a entender el movimiento, porque a ver, este tipo de correcciones son es lógico que ocurra después de una subida tan parabólica, tan vertical, porque al final realmente, si os fijáis, el Bitcoin no hemos tenido corrección. Básicamente lo que ha hecho es mantenerse lateral, o sea, desde que prácticamente que tocamos los 75, que aquí comentamos que era probablemente ya el suelo, realmente subía, se mantenía lateral, subía, se mantenía lateral, subía, se mantenía lateral, y ahora realmente la única vela que hemos visto como tal que podríamos decir que ha corregido algo ha sido esta, pero tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿no? Hemos estado de los 112.000 hasta los 107, más o menos, ¿no? Tampoco es algo descabellado. En cuanto a porcentaje que estamos hablando de un 4%, después de toda esta subida, pues bueno, un 4% es normal, ¿no? Pero vamos a irnos a los timeframes más pequeños para entender realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Teníamos toda esta zona que en su momento tocó los 106.000, 107.000, volvió a tocarlo aquí los 109, teníamos toda esta zona verde y había una posibilidad de venir a recoger un poquito de beneficios. ¿Qué es lo que ha hecho a nivel técnico el Bitcoin? Pues ha formado un doble suelo en la zona de los 106.000, ¿no? Los 106.000 eran importantes porque si nosotros marcamos una línea, podríamos marcar una pequeña zona de oferta y demanda, esta que veis aquí. Podéis ver cómo en su momento hizo resistencia, 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 resistencia. ¿Y dónde hemos venido a frenar? Pues justo en esa zona que era resistencia, actúa ahora como soporte, ¿no? Se va a producir cruce medias en 2 horas, en 1 hora ya podéis ver que se ha producido el cruce medias, así que no me extrañaría ir a buscar esta semana de vuelta a los 112.000, no, tendría mucha lógica que hiciéramos esto. Lo que sí es verdad que ahora vamos porque el Bitcoin hemos hecho buen rebote, con lo cual lo lógico que es que sigamos subiendo. Que además, otra cosa importante para entendáis dónde ha venido a corregir el Bitcoin. Si marcamos Fibonacci desde este punto hasta aquí, vais a ver desde esta mini onda hasta aquí arriba, 61.8, ¿no? Si consideramos que la onda puede ser desde aquí abajo, pues habrá frenado en 50.0, ¿no? Veis que ambas zonas eran doble suelo y al final se ha ido para arriba, con lo cual era lógico esta pequeña corrección. Vamos con el Ethereum, que el Ethereum sí ha sufrido más, sobre todo con el velón, no ha recuperado prácticamente la mitad de la caída, vino a tocar, aquí veis que teníamos este canal descendente, hay un 90% de probabilidades cuando se rompe de llegar hasta el mismo, podéis ver que justo llega al canal, al 90% de probabilidades, se viene para abajo, hemos formado doble suelo y ahora estamos justo en esta nube nuestra que ha estado haciendo de oferta y demanda todo este tiempo, ¿no? Así que si el día de hoy al final cerramos por encima de los 2.600, 2.620, pues otra vez el Ethereum intentará buscar zonas arriba. Pero vamos a lo importante. Vamos con el gráfico de Lodders, que era lo más importante que comentábamos los días anteriores. Si os fijáis, en el gráfico de Lodders, que comentábamos cómo después de hacer máximos y mínimos crecientes, habíamos roto los máximos del 26 de marzo de 2025. Los habíamos roto con este velón el día 8 de mayo, ¿no? ¿Qué habíamos hecho? Caer de manera correctiva. ¿A qué zona? A los máximos del 25 de marzo, que antes eran de resistencia, ahora actúan de soporte, y habíamos visto cómo se mantenía muy bien aquí. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Aparte del canal descendente, si bajamos ahora al gráfico 2 horas, podéis ver cómo... voy a quitar un segundo Fibonacci para que entendáis mejor todo. Y voy a quitar también esta zona de aquí. Vale. El otro día supuestamente cayó todo el mercado porque Trump dijo lo de los aranceles a Europa, ¿no? Pues bueno, ya está recuperando. Esta era una zona importante que había que mantener, la zona entre los 267 y los 270. En el día de ayer justo cerramos en 268, o sea, prácticamente en el límite, ¿no? Por eso estamos viendo pequeños rebotes. Pero hemos estado durante el fin de semana tradeando por debajo, pero al final, fijaros la vela de diario. Ayer cierra justo aquí, en el límite que nosotros teníamos aquí marcado, ¿no? Así que ha sido buen cierre, a pesar de todo ha sido buen cierre, y no me extrañaría que empezáramos a ver recuperación otra vez de vuelta hacia aquí. ¿Por qué? Porque esto es una zona de resistencia clara que se marcó los 286 billones. Así que buen sentido. Pero fijaros en gráfico de semana. Esto es lo más importante de todo. Si yo tuviera que decir, oye, ¿en qué situación estamos ahora mismo en el gráfico del Lodders? Que ya sabéis que este es contra el dólar. ¿Qué me llama a mí la atención? Voy a quitar un segundo los soportes y las resistencias, que a pesar de que es importante, ¿qué me está llamando a mí la atención? Aquí tenemos, ¿veis la media móvil roja y azul en semana? Haciendo que
rompió la resistencia y llevamos 1 y 2 semanas haciendo de soporte. Pero es que además tenemos la nube, que la nube también está haciendo de soporte. Entonces, tenemos nube nuestra más el cruce de medias que se va a producir en el gráfico de Loder. En el momento que el gráfico de Loder supere los 299 billones, los 300, esto debería volar como mínimo hasta aquí, hasta los 450. ¿Por qué? Mirar esta zona. Se me va ahora a poner otra vez todos los soportes y resistencias, pero esto es una zona que en su momento podéis ver que aquí marcó resistencia, 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 resistencia y resistencia. Entonces, si superamos los 300 billones, esto va a volar. Vamos a ir al gráfico diario ahora para que se vea mejor y se entienda mucho mejor. ¿Por qué marcamos esta zona? Porque en su momento cuando caímos dejó este mechazo y esto se deja muchísima liquidez porque fue tocar aquí y el mercado irse para abajo, ¿no? Pero tocó aquí también, ha tocado aquí y ha tocado aquí. Así que en el momento, teniendo en cuenta que hemos apoyado bien en la zona de la nube, en la zona de los máximos de marzo 2020 de este año. En cuanto superemos esta zona, deberíamos ver volar las altcoins. Y no nos olvidemos que hay un 90% de probabilidades de llegar hasta aquí. Ahora bien, ¿cuándo va a llegar, como yo os decía, cuándo va a llegar la explosión de verdad de las altcoins? Pues por el patrón que se ha repetido históricamente, en cuanto superen los 437 billones, ahí es cuando empieza la subida parabólica. ¿Por qué? Porque ahí es cuando las altcoins deberían subir contra el Bitcoin. Vamos ahora con la dominancia. La dominancia de Bitcoin, al final, es una pena porque habíamos tenido muy buen comportamiento el jueves y el viernes. Y el viernes, pues con todo lo que pasó, la corrección, al final se dejó esta vela. Pero íbamos a hacer una vela muy bonita para abajo, propiciando un cruce de medias en diario. Al final no ocurrió y se ha ido para arriba. ¿Pero qué estamos viendo? Si bajamos a timeframes menores, podemos ver que se está formando aquí una mini resistencia. ¿Yo por qué tengo mi alerta a la dominancia aquí, los 63.29? Porque este es el último mínimo relativo que se ha ido formando. ¿Veis? En esta pequeña onda que veis aquí, en toda esta onda, se van formando máximos y mínimos crecientes. Mirad, lo voy a marcar para que lo veáis más claro. Esto es el patrón que se forma y que hasta ahora, en el momento que rompamos, tendremos una rotura de este y sobre todo de este que es el que donde más liquidez ha habido. Entonces, en el momento que tengamos esta rotura, empezaremos a formar máximos y mínimos decrecientes. Porque hemos visto esta muy buena caída a la dominancia y ahora hemos visto este rebote que no nos interesa. Si se forma ahora el doble techo aquí en esta pequeña zona y nos vamos para abajo, pues entonces tendremos más confirmación. Y es lo que os digo que necesitaríamos, es el único, chicos, de verdad, es el único gráfico que nos falta para confirmar para las altcoins. ¿Por qué? Porque el gráfico de Loder, si lo miramos y lo analizamos como os acabo de comentar, mientras se mantenga por encima de los 253 billones, que es el máximo de marzo, está la nube aquí, mientras se mantenga por encima, todo va bien. Eso en el gráfico de Loder. Si miramos la dominancia del dólar Tether, que lo marqué el otro día, se forman muchos canales en la dominancia del dólar Tether. ¿Y qué nos llama la atención? Pues que al final se ha ido canal ascendente, se rompe, se forma una pequeña banderín, se rompe, se forma un pequeño banderín, se rompe. Entonces, ahora sí es verdad que estamos en una zona de soporte, también por eso hemos visto rebote, yo por eso ya lo sabéis. El tema de Trump, de si los aranceles o no aranceles, esto es un cachondeo. Que el que se piense que todos los movimientos que ocurren en el mercado cripto es por aranceles o no aranceles es mentira, ¿no? Porque al fin y al cabo se cumplen a nivel técnico, se están cumpliendo pues zonas que tienen que ocurrir. Y además los mercados ya empiezan a no creerse lo que diga Trump, porque es un cachondeo, sinceramente, pero no por Trump, sino por el resto también del mundo. Dice, se tiran un mes negociando con la Unión Europea, resulta que no hay acuerdo, entonces Trump pone un tuit y dice entonces que es que no hay un acuerdo, que pone un arancel del 50%, y al día siguiente de decir eso Trump, coge ahí von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, coge y dice que no, que están dispuestos a negociar y que quieren llegar a un acuerdo. Es todo un circo, y el que lo quiera ver bien y el que no lo quiera ver, pues oye, es un circo y al final tienen que seguir con esto porque tienen que dar noticias, tienen que justificar las caídas del precio. El hecho de que el Bitcoin haya hecho este movimiento, esta corrección y vuelva otra vez a rebotar, pues perfectamente es lógico y es normal porque la gente quiere recoger beneficios, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que Trump diga aranceles, no aranceles, pues es lo secundario, sinceramente, porque lo lógico es que tengamos ese tipo de correcciones. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Por otro lado, importante, tenemos directo esta tarde a las 7 de la tarde, comentaremos sobre todo, centrarnos en muchas altcoins, pero quiero ver cómo va. Esta semana tenemos cierres mensuales. El cierre mensual estamos a 26 de mayo. Quiero ver. Vamos a ver cuándo coincide el cierre. Esto es el sábado. O sea, el domingo tenemos apertura de 9 meses y tendremos por la noche cierre semanal. O sea, que vamos a tener un movimiento interesante en los mercados a final de semana. Va a haber bastante volatilidad. Pero si os fijáis,
en los Total Coin Market Cap el cierre semanal ha sido bueno. Ha sido bueno porque al final no vemos mucha corrección y se recupera rápido, ¿no? Lo más importante es que en el Total Coin Market Cap 2 superemos esta mini resistencia que tenemos aquí. La voy a alargar un pelín más para que coincida con este máximo que os dejo aquí. Y tenemos resistencia, resistencia. En el momento que el Total Coin Market Cap 2 rompa, se tiene que ir a buscar los 1,71. Y en el Total Coin Market Cap 3, 3/4 lo mismo. ¿Veis cómo tenemos aquí resistencia y la hemos rechazado? Así que eso lo tenemos todos bastante claros. Y por último, dominancia del Ethereum. Podéis ver que claramente, y lo llevamos comentando ya mucho tiempo, la oportunidad que era tener Ethereum en estas zonas, en los mínimos históricos de la dominancia del Ethereum, ¿no? Hemos visto esta salida. ¿Y qué está ocurriendo en diario? Pues en diario, como podéis ver, hay una zona que se está manteniendo muy bien. Es una pequeña zona de consolidación. Ha pegado esta subida y la zona que va entre el 9% y los 9,10 podéis ver que se ha hecho de soporte bastante claro. Se ha roto esta línea de tendencia que si bajamos al gráfico de 2 horas vais a entender que en cualquier momento se puede disparar. ¿Cuál es la clave para que la dominancia del Ethereum suba? Voy a alargar esto a ver si me deja. Ahí está. Para que la dominancia del Ethereum suba con fuerza necesitamos romper claramente la zona de los 9,45. En cuanto lo haga, primero irá a por la 9,86 y luego tenemos la siguiente zona, los 10,87. Pero este comportamiento está siendo lateral, o sea, prácticamente no, esta ha sido la única corrección que hemos visto en la dominancia del Ethereum. Así que bien por esa parte, ¿no? ¿Podríamos modificar? Alguno me ha dicho que se podría modificar la línea de tendencia. Sí, se podría modificar la línea de tendencia y ponerla así, ¿no? Bastante más clarita, un toque, 2 toques, 3 toques, y en el momento que rompamos esta zona, pues bueno, tiene muy buena pinta. Y al igual que en la dominancia del el Ethereum contra el Bitcoin, igual, no hemos visto claramente ningún tipo de corrección importante. Y por otro lado, si os fijáis, ajustando bien las líneas de tendencia, la hemos roto y simplemente hemos venido a retestearla. En diario vais a ver qué buena pinta tiene el Ethereum contra el Bitcoin. Deberíamos ver rebotes en estas zonas. ¿Cuándo va a ser la clave? En el momento que rompamos los 0,02431, que lo vais a ver en 2 horas, también más claro. Esta es la zona, perdonad, que la tenía mal marcada. Ahí está. Vamos a ajustarla. Como podéis ver, hizo aquí de resistencia, resistencia, resistencia. Se quedó aquí la resistencia, rotura de la línea de tendencia y ahora básicamente en cuanto rompa los 0, para ser exactos 0,02454. Así que en el momento que rompamos, margen hasta la regla del 90%, que es esta aquí, por eso yo tengo mi alerta puesta, no es casualidad que la tenga aquí. En el momento que la rompa, pues bueno, veremos a ver qué ocurre en estas zonas. Pero os digo, deberíamos ver recuperación del mercado porque hemos visto una pequeña corrección y deberíamos verlo. Entonces, resumen de todo el vídeo. La caída del Bitcoin lógica y normal, podrán poner la excusa de los aranceles, no aranceles. La caída del Ethereum y de las altcoins también es normal. ¿Qué es lo que nos falta? El gráfico de la dominancia. El gráfico del Others ha mantenido bien la zona verde que teníamos en semana, mientras permanezcamos por encima de los 253 billones bien, y simplemente que esta tarde nos centraremos en las altcoins, ver qué altcoins se han mantenido bien o en qué zonas hay algunas altcoins que se puede acumular. Por ejemplo, Stellar. Si nosotros miramos Stellar, HBAR ha mantenido bien la zona de aquí, ha hecho un doble suelo en estas zonas, está la media móvil, esta blanca que viene por aquí, veis que aquí tenía yo esta zona marcada verde, esta secundaria, esta que veis aquí, también ha aguantado bastante bien, y si vamos al gráfico diario, pues seguimos teniendo máximos y mínimos crecientes. Este es el último mínimo, mayor que este, y simplemente tenemos que romper esto. Entonces, me voy a marcar una alerta en los 0.20, esto todo lo vamos a hacer esta tarde en el directo. Me voy a marcar la alerta aquí en los 0.21 porque Cardano en cuanto rompa, no nos podemos olvidar que se ha marcado este nuevo máximo, con lo cual hay que romperlo, si no se podrían formar máximos y mínimos decrecientes, que eso es lo que no queremos, ¿no? Porque las altcoins han sufrido con esta caída, ¿no? Uni, todas estas monedas que hemos estado comentando todo este tiempo, pues bueno, las comentaremos en el día de hoy, en los análisis, porque bueno, siguen estando en tendencia alcista, pero hay que vigilarlas a ver que no pierdan máximos y mínimos decrecientes. Por ejemplo, muy importante que Link haya mantenido los 14.91, porque era el mínimo que se dejó aquí, era muy importante, ¿no? Polkadot, al final la semana cerrado por abajo 4.78, que eso no me gusta ese cierre, pero claro, en cuanto supere otra vez de vuelta a los 5.10, vuelve a coger tendencia alcista. Si nosotros miramos Polkadot, tenemos máximos y mínimos crecientes, con lo cual no ha cambiado la tendencia alcista, ¿no? Y ya comentaremos esta tarde todas las altcoins que nos vamos a centrar en ellas. Así que nada, darle me gusta. Por cierto, bienvenido a todos los que habéis entrado unas 15-20 personas en la última semana a la academia. Así que bienvenidos, preguntar todo lo que necesitéis, porque al final es una comunidad con muchísima gente.
Pero claro, somos una pequeña gran familia en el sentido que todos nos ayudamos, pero que no tengáis ningún tipo de miedo en preguntar, porque en el Discord tenemos coaches, estoy yo continuamente pendiente, y si necesitáis cualquier cosa, preguntad, que para eso estamos, para eso estáis en la academia, ¿no? Así que nada, bienvenidos, y cualquier cosita me lo comentáis. Que tengáis buen día.